En la carta del apóstol Pablo a Primera de Corintios, a los Corintios, a la primera carta, vamos a estudiar esta carta, que es una carta de orden, que es una carta que se comunica directamente con números en el Antiguo Testamento. El libro de Números es el libro donde Dios censa al pueblo de Israel para luego ponerlo en orden. El pueblo de Israel no era como los demás pueblos. El pueblo de Israel, cuando peregrinaba, cuando era peregrino en el desierto, no marchaba así nomás. Los pueblos, cuando marchaban. Sin embargo, Israel tenía un orden de marcha. Dios había mostrado cómo tenía que ser ese orden, y también al acampar había un orden. El centro del acampe era el tabernáculo, y alrededor del tabernáculo el pueblo acampaba. Y así también es con la iglesia. La iglesia en este tiempo está marchando, al igual que Israel. Y como vamos a ir viendo, también hay un orden mientras marchamos. Dios ordenó, porque en el orden hay una hermosura. Hay una diferenciación entre el pueblo de Dios y el sistema del mundo. El mundo es desordenado, el mundo tiene su forma, tiene su manera, y Dios tiene su manera. Y a medida que vamos avanzando, respetando ese orden, un orden espiritual, vamos manifestando la hermosura de Dios, la hermosura de Dios a los hombres. La ciudad de Corintio, o la ciudad de Corinto, era una ciudad muy grande. Se cree que tenía aproximadamente 400.000 habitantes. Y solamente era superada en el Imperio Romano por Roma. Así que era una mega ciudad para ese tiempo, y había de todas las cosas que le pueden tentar a cualquier tipo de creyente. En Roma había aproximadamente, no una sola iglesia. Para que nosotros podamos entender bien lo que ocurría, tenemos que entender esto también, sino que había por lo menos 20 iglesias, todas plantadas y afirmadas por el apóstol Pablo. No es que había una sola congregación en Corinto. Y era conocida esta ciudad por la inmoralidad que había en ella. Si Atenas era la ciudad o el centro del intelecto humano, de la filosofía, bueno, Corinto era la ciudad conocida por su inmoralidad. Y esto fue algo que afectó directamente a los hermanos de Corintio. Había prevaleciente carnalidad, había niñez, había desórdenes en el culto, también había divisiones, había abusos en la cena del Señor, y también lo que vamos a encontrar es que en Corinto estaban entrando falsos maestros, especialmente del orden de los saduceos, que negaban la resurrección. Por eso, la razón del capítulo 15 de esta carta. Estaban entrando maestros de error, los saduceos, que negaban la resurrección.
Entonces, Pablo levanta una gran defensa y escribe este capítulo 15. Esta asamblea fue fundada por Pablo en su segundo viaje misionero. Esta asamblea fue fundada por Pablo en su segundo viaje misionero, y eso podemos leer en Hechos capítulo 18, en el versículo 1. Aquí vemos el comienzo de esta asamblea. Y dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a los judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, le dijo sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. El principal de la sinagoga, tremendo. Y muchos de los corintios, oyendo esto, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Así que vemos la estadía de Pablo en Corintio. Bueno, desde allí, desde este lugar, Pablo escribió la carta a los tesalonicenses, desde los Corintios. Algunas de las personas que se fueron convirtiendo en este lugar fueron del judaísmo, pero la gran mayoría eran de origen griego, de origen pagano. Cuando él se fue de Corintio, entraron otros maestros. Y realmente la razón de esta carta es que el error entró y empezó a confundir. Lo que también encontramos, como dijimos, es que eran varias congregaciones. Y estas varias congregaciones en una misma ciudad tan grande empezaron a tomarse unas a otras como rivales. Empezaron a pelear, a competir entre congregaciones, entre hermanos. Más que compañeros que cooperaban en una causa común, ellos empezaron a ver a quién de los apóstoles exaltaban y con quién se alineaban. Entonces, por supuesto,
esto trajo un desorden. Esto trajo un desorden. Se agrupaban en pos de diferentes caudillos de la iglesia. Entonces la iglesia de Corinto estaba fraccionada. Y cuando nosotros decimos iglesia, muchas veces nosotros hablamos y decimos la iglesia de Jahuel, la iglesia de Chingolo, la iglesia de Bursaco, la iglesia de Lomas. Está mal. La iglesia es una. Tendríamos que decir los hermanos de Jahuel, los hermanos de tal lugar, porque la iglesia es una. La iglesia es el cuerpo de Cristo y la iglesia está diseminada por todo el mundo. Está en Estados Unidos y esa misma iglesia de Estados Unidos es la misma iglesia que está acá hoy. Todos aquellos que recibieron a Jesús forman una sola iglesia. Pero el hombre trata de fraccionar y decir, bueno, esta es mi iglesia, acá hago yo como quiero, porque es mi iglesia. Entonces ahí es donde se pierde el sentido que tanto a Cristo le costó, que es ganar y comprar una iglesia para sí, de la cual Él es la cabeza del cuerpo. Cuando nosotros miramos un cuerpo en lo natural, la mano y el pie son del mismo cuerpo. No son dos cuerpos. Están cumpliendo una función distinta, están en un diferente lugar, pero son el mismo cuerpo. Mire si la mano va para este lado y el pie va para este lado. ¿Qué pasa? Bueno, ahí eso sucede porque la cabeza no funciona bien. Pero todos los miembros del cuerpo, todos, hermano, y cuando hablamos del cuerpo de Cristo, hablamos del cuerpo de Cristo, no solamente de aquellos que conocen el Evangelio de Pablo. Vamos a ver cómo el Espíritu Santo ve un cuerpo. Todos aquellos hermanos que recibieron a Jesús están en el cuerpo de Cristo y cada uno es necesario en su lugar. Por supuesto, encontramos los ojos, los oídos, encontramos algunos que tienen un lugar más específico y quizás más, no sé si la palabra es importante, porque realmente todos los miembros son importantes, pero son los que guían porque están en la cabeza, están trabajando juntamente con la cabeza y son miembros. Pero cada miembro es importante, como vamos a ver en esta carta. Cuando nosotros llegamos a entender esta verdad, llegamos a salir de ese pensamiento tan limitado de que nosotros solos somos. Al caminar, los pies soportan el peso de todo el cuerpo. Las manos muchas veces sirven para tener equilibrio. Los ojos ven qué es lo que hay en el camino. El oído oye y está alerta. Note que todo trabaja en conjunto. Cuando la cabeza funciona bien. Ahora, si hay un problema en la cabeza, se refleja en el cuerpo. Muchas veces hay gente que tiene un problema y tiemblan sus manos. Entonces los miembros se ven afectados. Y esto ocurre, hermano, en lo espiritual cuando nosotros no vemos a Cristo como cabeza. Si nosotros entendemos que el cuerpo es uno y la cabeza es una, no podemos permitir que el brazo pelee con el pie, porque son del mismo cuerpo. Y es contra natura y es contraproducente
de que eso pase. Pero esto ocurría en la iglesia de los Corintios. La iglesia es un organismo indivisible, porque es un organismo espiritual. La iglesia es el cuerpo espiritual de Cristo. No se puede dividir. Pero los hombres dividen la iglesia en grupos y los sectarizan cuando ellos se ponen como cabezas. Entonces ahí viene la pelea, ahí viene la contienda, y ahí también viene, sobre todas las cosas, lo que viene es la debilidad. La iglesia visible está dividida, pero la iglesia espiritual es indivisible. Y los que tienen la verdadera fe para ver esto, usan los recursos de todo el cuerpo. Imagine que usted tiene que usar solamente su mano para subsistir. Usted, en su calidad de vida, realmente tendría muchas faltas, muchas carencias. Pero cuando nosotros vemos el cuerpo y vemos que cada miembro está en su lugar, cada hermano perteneciente a esta iglesia, quizá alguno está trabajando en Chaco, otro en Tucumán, otro está como dijimos, ahí en Varela, hay acá en Jahuel. Hay diferentes grados de luz, hay diferentes grados de crecimiento, hay diferentes grados de todo tipo en cada hermano. Pero eso no quiere decir que no sirva o que tengamos que separarnos de un hermano, porque somos un cuerpo en el Señor. Y el cuerpo trabaja junto. Y esto es lo que Pablo va a enseñar en esta carta. Por supuesto, en el cuerpo va a haber miembros que están más cercanos a otros. Vemos en la mano están los dedos, y son muy cercanos al brazo. Y así también va a haber en la iglesia hermanos que van a estar más en comunión con otros, porque hay diferente grado de crecimiento en la iglesia, pero siguen estando en el mismo cuerpo. Y nosotros necesitamos mirarnos como uno, porque siendo muchos somos uno, y la cabeza es Cristo. Siempre que miremos a la cabeza, la unidad se va a mantener. Pero cuando un miembro, la mano, o el pie, o el brazo, o los ojos, quieran sobresalir más que otros, se van a producir divisiones. La división se produce en la iglesia, cuando hay un miembro que se exalta a sí mismo sobre los demás miembros. Por eso en 1 de Corintios, vamos a leer el apóstol Pablo en el capítulo 4 de 1 de Corintios, dice en el verso 7, note qué pregunta hace Pablo: porque ¿quién te distingue? Le habla directamente. ¿Quién te distingue? ¿Quién te distingue de los demás? ¿En qué sos diferente de los demás? ¿O qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tienes de especial que no hayas aprendido o recibido quizás de otros hermanos antes que vos? ¿Qué tienes? Algunos de nosotros podemos decir que nos llamamos el autor y consumador de esta doctrina o de la fe. Ninguno de nosotros. ¿Acaso Pablo fue crucificado por vosotros? Menos. Pablo se quería correr de ese lugar que los corintios, como vamos a ver, le querían dar. Ninguno de nosotros nos distinguimos, hermanos.
solamente estamos cumpliendo un ministerio de amor hacia nuestros hermanos. Pero hermano, el que barre el templo, el que llega primero para prender las luces, el que quizás está tratando de arreglar el lugar, o el hermano que apoya de alguna forma la obra, es tan importante como aquellos que están en un lugar más visible en la obra. Para Dios no hay distinción. En esa parte no hay distinción. Porque cuando nosotros empezamos a sentirnos como los únicos y como los únicos especiales, lo que logramos es enorgullecernos. Por eso Pablo le pregunta, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Bueno, en esa tontera no tenemos que entrar. El conocimiento que usted va a adquirir en estos años, que vamos a adquirir, si no va acompañado de la revelación, si no está equilibrado con la gracia de Dios, con el amor del Señor, eso va a hacer que usted se sienta mejor que otros. Pablo mismo pasó por esta experiencia y Dios le puso un aguijón en la carne. El conocimiento se usa para tomar señorío o para gobernar. En este tiempo los hombres dicen que los medios de comunicación son un poder, no sé si llaman el quinto poder o algo así, le llaman, porque la información gobierna. Pero en lo espiritual no es así. El Señor le dio realmente a los apóstoles y a sus obreros algunos oficios que son para edificación del cuerpo, pero el señorío siempre va a ser de Cristo. El señorío nunca Dios le dio a un hombre, a no ser al Señor Jesucristo. Ningún hombre puede tomar este lugar. Por eso vemos esta problemática en la iglesia de los Corintios. Bueno, vamos a seguir mirando. Esta iglesia, como era en parte griega, lo que vamos a ver en este libro, estaba dominada por una atmósfera filosófica. La filosofía busca las causas por medio de el uso de la razón de todas las cosas. Usa, por supuesto, una razón caída. Y ellos van a tener muchas características que van a buscar en el apóstol Pablo, pero el apóstol Pablo le va a hablar de un Cristo crucificado. Ellos se creían a sí mismos intelectuales, y eso también encontramos hoy día en la iglesia. Las cosas espirituales mezcladas con el conocimiento intelectual. Y son dos cosas que no se pueden mezclar porque tienen dos orígenes distintos. La razón caída del hombre y lo que es de fe. La mente de Cristo tiene una razón para poder entender las cosas de Dios, pero es una razón elevada, es una razón limpia que tiene en cuenta a Dios, que está llena de fe, que tiene la capacidad de comprender los propósitos de Dios. Pero la razón del hombre caído no tiene nada que ver. Y ellos van a ver en Pablo y le van a criticar. Entonces es otra cosa que estaba muy fuerte. Ellos querían escuchar hablar a alguien con mucha retórica. Hay una corriente que se llamaba sofista, era la capacidad de hablar bien para convencer.
Y así muchos hoy en la iglesia usan ese recurso. Pero si no habla la palabra de Dios, la fuente de la fe sigue siendo su palabra. Y es lo único que puede transformar al hombre, la palabra de Dios. Por otro lado, estaban los judíos, como dijimos, especialmente los saduceos, que ellos tenían la tendencia de juzgar a los griegos por sus prácticas paganas. Como vamos a ver, comían a lo sacrificado, a los ídolos. Así que acá había mucho para hacer. Y realmente es una carta que a nosotros nos ayuda muchísimo para poder ver cómo Dios quiere que nosotros nos manejemos dentro de la iglesia. Para cada pregunta hay una respuesta y Pablo las da. Pablo, guiado por el Espíritu Santo, vemos que las da. Bueno, la palabra Corinto significa saciado. La palabra corintio significa saciado. Y da la idea de una persona que ya no quiere comer más, que ya se siente bien así como está. Y así era esta iglesia. Esta iglesia realmente no quería escuchar otra cosa que no proveniese de ellos mismos. Por eso realmente lo que encontramos, hermanos, es que cuando el creyente manifiesta la vida nueva es humilde, y el humilde siempre quiere aprender. Cuando el creyente está saciado no puede entrar, no puede aprender más, llegó hasta ese límite y no puede ir más adelante. Encontramos en esta carta 7 divisiones principales. Encontramos en esta carta 7 divisiones principales. La primera división es desde el capítulo 1 al capítulo 3. Allí encontramos, capítulo 1 al capítulo 3, encontramos el proyecto divino. La segunda división que encontramos es del capítulo 4 al capítulo 6. Allí encontramos, en la segunda división, que es del capítulo 4 al capítulo 6, la mayordomía divina. En el capítulo 7 encontramos la tercera división, los llamamientos divinos y grados figurados. En el capítulo 7 encontramos la tercera división, los llamamientos divinos y grados figurados. Desde el capítulo 8 al capítulo 11 encontramos la cuarta división. Desde el capítulo 8 al capítulo 11 encontramos el cuádruple fundamento divino. El cuádruple fundamento divino. Desde el capítulo 12 al capítulo 14 encontramos la quinta división. Desde el capítulo 12 al capítulo 14 encontramos el equipo divino para la iglesia. Especialmente ahí vamos a encontrar en el equipo divino para la iglesia los dones y ministerios. Desde el capítulo 12 al capítulo 14. La sexta división la va a componer el capítulo 15. El capítulo 15 es la sexta división del libro y nos habla de la meta divina y grados de resurrección. Nuestra meta es tener, como dice Pablo, una mejor resurrección. La mejor resurrección va a ser la que van a experimentar los vencedores. Ellos son las primicias.
Y eso vemos figurado en este capítulo 15. Y por último, la séptima y última división principal de este libro es la revelación divina o la eterna salutación. La revelación divina o la eterna salutación. En la primera división de este libro, que es el proyecto divino, como dijimos, encontramos tres subdivisiones importantísimas, muy importantes. Como vimos, esta primera división abarca desde el capítulo 1 al capítulo 3. Y el Espíritu Santo presenta en el capítulo 1 un centro de reunión o un centro de juntar. En el capítulo 1 encontramos un centro de reunión o un centro de juntar, donde nosotros somos reunidos. Y podemos leer, por lo menos en relación a esto, porque vamos a ver mucho, primeramente en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, en el verso 20. Evangelio de Mateo, capítulo 18, en el verso 20. Dice la palabra: porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo, en un costado de ellos. No, en medio. El centro siempre va a ser Cristo. Si hacemos todo por un único motivo, por amor a Cristo. Él es el centro de nuestra reunión. Hoy Él está en el centro de todos nosotros en este lugar, porque estamos reunidos en su nombre. Esa es nuestra seguridad. Y siempre tenemos que tener en cuenta eso, que el Señor se pasea entre nosotros. Eso vemos ya en Apocalipsis. El Señor está. Cuando nosotros nos olvidamos de eso es que le faltamos el respeto al Señor. Y empezamos a querer ser nosotros el centro. No debemos olvidarnos que el Señor es el centro. Donde hay dos o tres. Cuando los judíos se reunían, tenían que esperar a que haya 10 varones. Podían haber 20 hermanas, pero no podían empezar el culto. Tenía que haber 10 varones judíos para empezar el culto. Y otra vez vino el Señor a reformar todo. Y dice, no, tienen que haber 2 o 3 nomás. Con 2 o 3 es suficiente para que Él sea el centro y Él sea glorificado. Él no falta a esos cultos. Y también podemos ver cuál es la condición actual. Y eso podemos ver en Apocalipsis capítulo 3, en el verso 20. Apocalipsis capítulo 3, en el verso 20. ¿Cómo es la condición, el último grado que vemos en la Odisea? Y dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Note que en esta iglesia Jesús ya no está ni siquiera adentro. Y mucho menos vamos a pensar que Él es el centro de ese lugar. Pero eso es lo que ocurre hoy, hermano. Esta es la última iglesia, la última de las 7 iglesias. Han dejado de mirar al Señor como el centro. Ya no dependen del Señor. Dependen de una organización, de una comisión, depende de un hombre, de un lugar, de lo que sea, pero no de Cristo. Entonces Él dice, bueno, quiero entrar a la iglesia, ¿puedo? Es triste, hermano. Él está afuera. Le dejaron fuera. Que el Señor nos ayude a poder prestar atención a estas advertencias
que encontramos en la palabra. La segunda división de esta primera división, la segunda subdivisión de esta primera división, encontramos un poder. Es el capítulo 2. La encontramos en el capítulo 2 y encontramos un poder. Y este es el Espíritu Santo. Este es un poder que junta, que nos atrae unos y nos pega al otro. Uno a otro estamos unidos por el poder de juntar. Es el Espíritu Santo el que nos reúne. Y note que en esto encontramos que en la primera división dice un centro de juntar. Es uno. Y hay un poder, el Espíritu Santo. El hombre pretende tener poder de convocatoria. Entonces trata de buscar a otros hombres que pueda convocar más. Pero cuando nos damos cuenta que el que convoca es el Espíritu Santo, nos damos cuenta que tenemos una puerta abierta en cualquier lugar para predicar el Evangelio. No importa, hermanos, si no le conocen, si usted no es conocido, vaya y predique el Evangelio, porque hay un poder de juntar que va a convocar. Ahí nos damos cuenta que la obra es de Dios. Hermano, tenemos que aprender este mensaje. La gracia. Había un hermano que decía, es una semilla poderosa y prende por todos lados. Y damos gracias a Dios. No trabajamos solos. El Espíritu trabaja con los sinceros, hermanos. Capítulo 3 encontramos la tercera subdivisión. Un propósito de juntar. ¿Por qué nos reunimos? ¿Por qué nos reunimos? Y en esto la iglesia ha fracasado también. ¿Por qué se reúne? Bueno, ha hecho casas de beneficencia. Ha hecho club y se reúnen a jugar a la pelota. Y bueno, y acá jugamos al ping-pong, pero bueno, es otra cosa. ¿Sabe para qué se reúne la iglesia? Para formar una morada de Dios. El propósito de juntar, vemos en el capítulo 3, el templo se está construyendo y cada uno formamos parte de ese templo como piedras vivas. Y una vez que nos reunimos, nosotros somos la iglesia, formamos un templo. ¿Y qué falta? Bueno, dice que cuando el tabernáculo fue erigido, fue terminado, dice que descendió la nube, la presencia de Dios. Y eso fue la confirmación de que estaba todo bien hecho, acorde al propósito y modelo de Dios, no al modelo de un hombre. Y así es cuando nosotros nos reunimos. Y nos reunimos en el nombre de Jesús. Y nos reunimos en el poder del Espíritu Santo porque Él convoca. Bueno, el Señor viene solito, no golpea la puerta, sino que Él viene y se sienta al lado de nosotros y nos hace sentir su presencia. Y ahí la nueva creación adora, porque siente la presencia de Dios. Este es el culto ordenado por Dios. Este es el culto ordenado por Dios. Bueno, vamos a dejar acá. Vamos a tomar 10 minutos de recreo, hermano.